Y en mayo vino a dar una conferencia a UABC sobre la riqueza y los efectos en el hombre, o sea, nosotros. Y por lo mismo me quedé con y tuve la oportunidad de contactarlo y aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor, gracias por participar y estar con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que tenemos una historia nueva en la salud humana de los humanos, de los de Mexicali, y ese es un problema que tiene raíces en la salud animal. Entonces, por eso el que hay aquí personas del área de la salud humana y también del área de la salud animal me motiva a que venga a compartirles esto que tal vez ustedes ya han recibido como información periodística o tal vez información pública. Yo quisiera, para las personas que me conocen, presentarme. Yo trabajo para el Hospital General de Mexicali y soy el jefe del servicio de epidemiología, y también soy maestro de la Facultad de Medicina, también de la materia de epidemiología, y trabajo los fines de semana en la noche para el ISSSTE. Entonces, estas actividades me han permitido, no solamente en teoría, sino en la vida real, atender una buena cantidad. Yo creo que he atendido miles de casos de rickettsiosis y concretamente de fiebre manchada. Y entonces yo quiero compartirles a ustedes esto. Pensaba que iba a haber también gente de la población, pero me dicen que se va a reproducir para que la población lo vea. Y estos son los últimos 6 puntos que me parece importante que yo quisiera compartir con ustedes. Que en Mexicali, en los últimos años, se ha demostrado por los veterinarios que hay garrapatas café del perro infestadas con rickettsia. Hay gente que dice que son 30% de las garrapatas de Mexicali infectadas con rickettsia. Participamos el año 2018 en una investigación junto con CDC, que son los epidemiólogos de Estados Unidos, y encontramos en ese muestreo 5%. Pero si es un 5% y ese porcentaje tan pequeño de garrapatas infectadas ha causado miles de enfermos y ha provocado cientos de muertos, me parece que estamos ante una situación que podríamos llamarle como de inicio, y que si no la controlamos pudiéramos tener un mayor porcentaje de garrapatas infectadas, porque como los veterinarios saben, la garrapata hembra cuando pone su huevada pone hasta como 5,000 huevos, y si la madre está infectada, todos los huevitos, todas las garrapatas que nazcan, las larvas que nazcan de esa, van a salir infectadas. Entonces, me parece que es un punto muy importante. El siguiente punto que quiero dejar muy comunicado aquí es que en humanos, en el Hospital General de Mexicali, en el 2008 atendimos 6 enfermos que llegaron, todos ellos de la parte occidental de Mexicali, de la ciudad de Mexicali. Son gente que llenaba los criterios para llamarle F. F significa enfermedad febril exantemática. Y estas personas que venían con fiebre, exantema, tenían una semana o algunos 8 días que habían empezado con ese problema. Los habían atendido varios médicos, no habían acertado en el diagnóstico, les habían dado un tratamiento y no mejoraron y murieron. Con eso, nosotros establecimos que había un brote. Como epidemiólogo, técnicamente tenía los elementos para decir: hay un brote de enfermedad febril exantemática mortal en Mexicali. Y entonces lo comunicamos a las autoridades y nos dijeron: no es cierto. Son 6 que han muerto, pero uno murió de meningitis, otro murió de encefalitis, otro murió de septicemia. Total,
Son diagnósticos diferentes, no hay ningún brote, nos dijo el secretario de Salud. Al tiempo, tuvimos que demostrarle que estaban equivocados. Cuando ya empieza 2009, y miren, el 19 de septiembre fue la fecha que tuvimos el primer caso en el 2008, apenas acaba de cumplir 11 años de eso. Cuando ya en el 2009, en enero y febrero se presentan otros 6 casos y también mueren, entonces sí nos creyeron que había un brote. Mandamos muestras a 3 laboratorios muy prestigiados, diferentes, para que nos dijeran qué encontraban en esa sangre de esos fallecidos, qué encontraban en esos hígados, en esos riñones. Y los 3 laboratorios, el Laboratorio Nacional de Referencias Epidemiológicas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, el CDC de Atlanta y el doctor Luis Tinoco Gracias de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Baja California, nos respondió: las muestras que me enviaste están contaminadas con rickettsia, tienen rickettsia. Y entonces pudimos saber la causa de este brote que ya llevaba 12 casos fatales, y entonces vinieron autoridades nacionales y dijeron: sí, es verdad, aquí hay un brote de rickettsiosis y este brote va a quedar controlado en 6 meses. Este problema aquí en el occidente de la ciudad de Mexicali, en 6 meses queda controlado, tranquilos. Bueno, a una condición, que como dice la norma oficial mexicana 032, un documento nacional que dice: cuando haya un brote de este problema, elimínense las garrapatas de 9 manzanas alrededor de todos los hogares donde haya enfermos. Esto hay que decirlo con honestidad, y nos explica lo que pasó. No se hizo correctamente la eliminación de garrapatas. ¿Por qué no se hizo la eliminación de garrapatas? Por varias razones, pero las más importantes podría ser que son 3. Una, la gente no creía que la garrapata causaba problemas. La gente de esas comunidades nos decía: pero si los que tienen mi edad o un poco más, yo toda la vida viví con garrapatas, me picaban, me mordían, me las arrancaba y no pasaba nada. Y ahora ustedes me salen con que las garrapatas son gallinas. No, están mintiendo. Búsquenle otra razón, busquen otra causa. La gente no nos creía. Y otra cosa también muy importante que los documentos nacionales dicen: cuando haya un brote, investígalo, y entre los puntos que tienes que investigar es: investiga cómo las personas perciben el riesgo. Eso se llama hacer un estudio de percepción del riesgo. Eso no se hizo. Y como no se hizo el siguiente paso, que es: ya que estudias cómo es la percepción de la población en relación con el riesgo que estás teniendo, comunícales ahora el riesgo científicamente, comunícales el riesgo correctamente, y tampoco se hizo eso correctamente. Y entonces la población no recibió información, porque el gobierno tampoco sabía cómo pensaba la gente. Y el otro punto importantísimo es que no teníamos recursos como sector salud y como autoridad municipal para hacer la eliminación de garrapatas de esas colonias así como debe ser. Y se hizo, imagínense, cada uno de esos asientos que están ahí es un domicilio. En este sí se permite que entren a hacer la eliminación de garrapatas, en el siguiente no, porque no hay nadie, en el siguiente tampoco, en el siguiente sí, y en el siguiente tampoco, y en el otro nomás aquí enfrente, porque allá atrás, si te metes atrás, ahí está el perro, te va a morder, no te metas para allá. Entonces se hicieron cosas parchadas y no se hizo una comunicación de qué porcentaje de lo que tenía que haberse hecho se hizo, y yo creo que los porcentajes andaban en un 30 o un 40%, y ahí quedó el problema. Bueno, esta situación en el 2009 hizo que mucha gente, y también en el 2010, todos los años, la gente que veía por ahí decía: no, pues aquí siguen muriendo y enfermando, y aquí no es cierto que las garrapatas se muere con lo que hacen, no se acaban las garrapatas. Mucha gente se salió del occidente de la ciudad de Mexicali, se fue a otras colonias de Mexicali, se llevó sus cosas, se llevó su ropa, se llevó sus perros, se llevó sus garrapatas, y el problema se diseminó, ¿sí? Entonces,
Eso me parece que es también importante, como un punto importante que tenemos que dejar claro de por qué ocurrió lo que está ocurriendo ahora a 11 años de iniciar el problema. Y ahora en 2019, pues, la realidad de Mexicali, tanto en la ciudad como en los ejidos, incluso en comunidades que son vecinas del municipio de Mexicali, como San Luis Potosí, Sonora, o como San Felipe, que está retirado ante parte del municipio, ya tienen casos también de rickettsiosis, demostrado laboratorialmente. Lo que me parece que también es incorrecto es que las autoridades solo tomen en consideración, cuando hablamos de rickettsiosis en Mexicali, bueno, ¿cuántos muertos van? Y como van poquitos, porque parece que sí son poquitos, no, el problema está controlado. No es verdad eso, el problema no está controlado. Y la expresión más importante de que el problema no está controlado es que este año, 2019, hemos recibido cientos de humanos mordidos por garrapatas, y si los muerden las garrapatas, y garrapata café del perro, si los muerden las garrapatas porque están en contacto con las garrapatas. Si se hubiera hecho el control del brote, como se dijo en el 2009, estuviéramos como nuestros vecinos del Valle Imperial, ya sin caso de rickettsiosis. Hay algo todavía más grave que yo critico muy severamente, es que como una forma de tapar el sol con un dedo, se mantiene la indicación de que a las personas que vayan a consulta porque les mordió una garrapata, denles tratamiento, ¿sí? A mí me parece que en ninguna parte del mundo, yo he revisado la bibliografía, y en ninguna parte del mundo recomiendan que si alguien mordió por una garrapata café del perro, le dé profilaxis, ni siquiera en lugares donde tiene también un problema serio. ¿Por qué? Porque se está abusando de la doxiciclina, que ahora es buena cuando tenemos un enfermo, pero que si la usamos como la penicilina en forma indiscriminada, al rato ya no va a servir. Entonces me parece que le dan a todo mundo doxiciclina, pues sí, si le dan tratamiento por 5 días, a veces 7 días, porque le mordió una garrapata, pues lo más probable es que evite que le dé la fiebre manchada. Pero también lo que evita es que se sepa que el brote no está controlado, que se sepa que el problema de la garrapata del Mexicali no está controlado, ¿sí? Y entonces, en mi opinión, una comunicación correcta debería ser: tenemos miles de hogares, y multipliquen cada hogar de esos miles por 2 o 3 perros infestados con garrapatas, garrapata café del perro. Y si ese reporte que hicimos el año pasado es de 5% o de 30%, esos miles de perros multiplíquenlos por 5 o por 30, y eso expresa el tamaño del problema que tenemos en Mexicali. Bueno, pues esas son las cosas que me parece que yo quisiera tratar con ustedes. Espero poder desarrollarlas en forma amplia. Esta diapositiva muestra los primeros 6 casos. Yo lo considero un documento histórico porque toda la parte que está de aquella diapositiva es la ciudad de Mexicali. Esta ya nomás es la parte de la salida para Tijuana y la parte occidental de Mexicali. Y ahí están los domicilios. Era muy evidente que estaban asociados geográficamente, ¿sí? Y también temporalmente. Y entonces, por eso pudimos establecer con 6 casos que teníamos un brote de enfermedad febril exantemática letal. Y estos son imágenes que tomé de un periódico, ¿sí? Donde se ve al entonces secretario de Salud que decía, ya cuando supimos cuál era la causa de las muertes, decía: sí fue riqueza, pero no hay ningún brote, no hay ninguna epidemia, no, está todo controlado, ¿sí? O sea, me parece que es una conducta que no ayuda a la salud pública ni a la epidemiología. Luego aquí, cuando iban 9 casos, esta otra nota periodística, incluso los periódicos también empezaban a hacer sus mapas para establecer que algo había ahí en esa región, ¿sí? Pero no fue posible convencer a las autoridades de que vieran esto. Y hoy, esta información, esta diapositiva, solamente son de los casos del Hospital General de Mexicali, ¿sí?
Aquí podemos apreciar que de 2008 al 2015 la curva de cantidad de casos se va incrementando, y se va incrementando no solamente la cantidad de casos que se miraban en las unidades de salud, sino los que se hospitalizaban. Ven en azul son los pacientes que requerían hospitalización, ¿sí? Algo que en esta diapositiva no se muestra es que la cantidad de casos que fallecían de este 2008 al 2015, aunque la cantidad de casos iba incrementándose, la cantidad de defunciones iba poco a poco bajando, y decían, no, ya va mejorando, aunque haya muchos casos, pero ya no se nos mueren, del 2008 al 2014 al 2015. Y observen algo, la comunicación que estamos haciendo ahorita nosotros con ustedes, también hicimos nosotros así en foros cerrados con las autoridades, y les decíamos, tienen que corregirse, esto va para arriba, tienen que corregir, tienen que hacer las cosas correctamente, como dicen los documentos nacionales, de eliminar a las garrapatas, pero de verdad, en 9 manzanas alrededor de cada domicilio. Algo corrigieron a partir del 2015, hay que decirlo con honestidad, y la cantidad de casos hasta el 2019, vean cómo baja, vean cómo la curva baja. Lo que hace falta expresar en esta curva, y lo voy a poner como una línea después, es que aunque están disminuyendo los casos, la letalidad se está incrementando. Y ustedes vean, en el 2016 los que se vieron en consulta externa fueron como 10, 12, y en el 17 como unos 17, pero vean la cantidad de gente que se hospitalizó, son mucho más, ¿sí? Y ven en el 18, prácticamente todos se hospitalizaron, y la letalidad en el 2018 llegó al 50%, a la mitad de los individuos que se enfermaron murieron. Entonces el problema no está controlado, y así como el problema empezó en un área de Mexicali y se diseminó por todo Mexicali, hoy incluso por el valle de Mexicali se diseminó, yo no tengo dudas que si no actuamos correctamente ahora, incluso se va a diseminar también el Tecate, porque no tengo dudas de que la garrapata, café del perro, que se llama ripicéfalos sanguíneos, también está en Mexicali, nomás que como que no han tenido las condiciones de ambientales en Tecate para que se desarrolle, pero hay otros lugares del mundo donde el clima es como Tecate, nomás cosa de que le lleguen las garrapatas infectadas, empiezan a reproducir en Tecate, y el problema se va a diseminar también. Por eso pienso que estamos en la necesidad de ver esto a tiempo. Esta es una fotografía de un mapa que yo tenía ahí en mi consultorio del Hospital General, y se ve, esta parte nomás es la parte de donde empezó el problema, pero después se la presentaba al secretario de Salud. Vean, miren, en toda la ciudad ya hay casos. No es cierto que el problema está solamente en el occidente de la ciudad. Y estas son algunas fotos de niños internados o de pacientes internados en el Hospital General de Mexicali, y es la consecuencia de la vasculitis de los miembros inferiores. Pero así como tiene dañado el pie este enfermo, también se le daña también el pulmón, también se le daña el cerebro, también se le dañan los riñones, y se le daña toda la parte que tengan. Y esa es la razón de que sea manchada. Vea qué mancha tan grande tiene el pie de este enfermo. Tendremos que esperar a que lleguen casos a Tecate como este para empezar a actuar en el control de los perros que tienen garrapatas. Me parece que eso es parte de lo que yo debo de comunicar a la población de Tecate, que no deberían esperar a que pase esto, ¿sí? Y estos mitos y creencias de la población son lo que hemos nosotros conocido, hemos escuchado, hemos visto que tiene la población de Mexicali, y que explica que no tengan una comprensión todavía íntegra y decidida de lo que está pasando, ¿sí? Dicen, lo que les dije, todavía hay gente que piensa que el problema no son las garrapatas, el gobierno oculta la verdad, otra cosa, lo que pasa es que como no quieren investigar, dicen que las pobres garrapatas causan el problema. Y hay gente que dice, pues yo toda la vida viví con garrapatas, siempre me picaban y no pasó nada. ¿Cómo se les ocurre que les creamos a ustedes tan fácilmente de que ahora resulta que así las garrapatas están infectadas? Luego, hay gente
me parece muy dramático eso. Que piensa que el problema son los perros, ¿sí? Si hay garrapatas, café de perro, pues hay que acabar con los perros, ¿sí? Y entonces es algo que no es correcto, es un mito, es una información incorrecta de la población que limita que la gente participe controlando este problema. No, hay gente que piensa, pues si es que en mi casa, imagínense, 300 metros de tierra, pues es normal que salgan garrapatas. O sea, la gente que no tiene información piensa que porque hay piso de tierra es normal que nazcan garrapatas, ¿sí? Y dice, pero es que ahí brotan en la tierra. Y les digo, sí, brotan en la tierra de repente las larvas así caminando con sus 3 patitas, porque seguramente ahí la tierra hay una rendija donde la garrapata madre muy inteligentemente va ahí y deposita ahí sus huevos, donde no se los pisan, donde no se los destruyen, y de repente ves que brotan las garrapatas ahí por esa rendija o esa grieta que está ahí en tu piso o en tu pared. Pero no es normal. Si brotan garrapatas de alguna parte de tu terreno, y porque tu terreno es de piso, no es normal que parezcan. No es por generación espontánea, pues. Es porque hay garrapatas hembras que van y depositan ahí sus huevos en esos lugares para que estén protegidos, y cuando es tiempo de que eclosionan y nacen las larvas, pues salen. Si una garrapata, decimos que pone 5,000 huevos, aquí está la imagen que me regaló el doctor Luis Tinoco, pues es normal que su huevita, esa cantidad de huevos que están ahí, a los 15 o 20 días, pues que nazca un animalero como si fuera algo espantoso. Y dicen, hay gente que dice, no tiene caso que yo fumigue, porque les hemos dicho, entre las acciones que tienen que hacerse, son 6, pero una de ellas es fumigar, pero tienes que fumigar todo tu terreno, y hay que fumigar otra vez en 15 días, y la razón de que tiene que ser así, por 3 veces o a veces 4 veces, es que el fumigante que recomendamos que usen las personas en Mexicali se llama deltametrina. Es de baja toxicidad para el humano. Es muy bueno para matar garrapatas, pero tiene un defecto esta deltametrina. El problema de la deltametrina es que no destruye los huevos. Si alguien fumiga un espacio y hay garrapatas ahí, o winners, como la gente les dice, se van a morir las que ya nacieron, las que ya eclosionaron del huevo. Pero las que estén dentro del huevo no les va a pasar nada, y entonces en 15 días van a nacer y otra vez hay otra generación de garrapatitas. Entonces, por eso recomendamos, si fumigaste una vez, vuelve a fumigar en 15 o cuando mucho en 20 días, para que las garrapatas que cuando fumigaste estaban todavía en sus huevos, ahora que ya nacieron, la destruye la deltametrina, ¿sí? Y hay gente que es muy atenida por falta de información, digo. Dice, pero si el problema realmente es un problema grave, pues que el gobierno venga y que fumigue toda la colonia y que vuelva a fumigar. Y entonces, la verdad es que el gobierno del municipio de Mexicali no tiene capacidad para fumigar las 700 colonias que hay en Mexicali, o al menos las 500 donde hay garrapatas, porque habrá algunas colonias que no tienen problema de perros parasitados con garrapatas, pero que haya gente que piense que si es que el problema es tan real o tan grave, pues que venga el gobierno y fumigue. Y hay otra gente todavía, han estado fumigando para el dengue. Baja California se ha comprometido a que se declare libre de paludismo, y han estado fumigando con bombas estas que esparcen como un humo, como un vapor, como un fumigante al aire para matar moscos. Y entonces, por falta de información, la gente ve que pasa el picado ahí aventando ese fumigante y dice, pues ya para qué fumigo, si ya el gobierno ya vino a fumigar, ¿sí? Yo para qué fumigo, ya para qué gasto dinero. Pero es que el gobierno no les informa, esto no es para la garrapata, esto es para el mosco, pero no les informan, y como no les informan, ahí estamos con problemas de comunicación. Y luego finalmente todavía, esto fue todo este año pasado, dicen, no, pero el problema de la recreencia es un problema ya de los que viven en Santorales, allá de los que viven por donde se mete el sol. No es cierto, esto no es cierto. Ahora es un problema de todo el municipio, de incluso zonas rurales, donde han aparecido casos en una docena de ejidos, ¿sí?
Y hay ejidos que han tenido hasta 5 casos. Hay ejidos que se les han muerto varias veces. Entonces, esto tenemos que comunicarlo a la población de Tecate para que vaya entendiendo que el problema puede llegar a Tecate y que puede también diseminarse en forma importante. Bueno, nosotros hicimos este tríptico que ustedes tienen ahí en su mano ahora y tiene 6 recomendaciones que empieza diciendo ¿qué hacer en tu casa? Esto yo espero que si hay alguien de Tecate lo ve, o de Tijuana lo ve este folleto y tiene garrapatas en su casa, estamos recomendando 6 acciones para que se deshagan de esas garrapatas. En ese tríptico está esta imagen y también dice, ¿y quién se encarga si veo garrapatas en mi casa o en mi colonia o con mi vecino? ¿Quién se encarga de evitar que se rieguen, que se propaguen? Nosotros pensamos que la responsabilidad número 1 es de los que viven en ese hogar, ¿sí? Puede ser que el gobierno tenga alguna responsabilidad también, pero la mayor responsabilidad es de los que viven en ese hogar. Entonces, pues, hay hay una imagen que me gusta mucho compartir con esta imagen. Esta imagen es una pintura que hicimos en el Hospital General de Mexicali, que viene ahí a blanco y negro, y que nosotros hemos dicho, es tan grave el problema de la riqueza en Mexicali y es tan poca la información que la gente tiene y tan incrédula, mucha gente todavía que no participa en la eliminación de garrapata, ni siquiera de su casa, ni siquiera de su hogar, que decimos, en las colonias donde haya casos, debiera buscarse una barda y como del tamaño de esta pintura que está ahí, o más grande, decirle a algún grafitero, hazme un dibujo ahí con esta imagen, ¿sí? Porque en mi opinión tiene 4 o 5 mensajes que debieran captar los que viven en esa colonia, ¿sí? El primer mensaje que quiero que la gente capte es que cuando alguien acostumbrado a vivir con garrapatas, o sea, hoy que ya tenemos garrapatas infectadas con riqueza, mira una garrapata, se comporta como si estuvieran viendo una víbora, o sea, que grite, que se asuste, que se espante, que no le sea indiferente ver garrapatas en su perro o en su casa. Entonces, esa es la idea de esa imagen de esa mujer que parece como de película de Pedro Infante, gritando. Ese es el primer mensaje. Cuando veas una garrapata en tu perro o en tu casa, por favor reacciona como si estuvieras viendo algo que es mortal. Y bueno, pues para mí mortal, lo que es así más, que me asusta mucho, pues que vea una víbora y que me esté sonando el cascabel ahí. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que el problema en Mexicali de la riqueza y de las garrapatas es un problema de los hogares, tanto de los ejidos, pero son los hogares, y es un problema predominantemente urbano, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos reportes que hay fiebre manchada o riqueciosis en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Yucatán tenemos casos de riqueciosis, tenemos casos de riqueciosis en las montañas rocallosas, tenemos casos de riqueciosis en Sonora, en el sur de Sonora, ya casi pegando con Sinaloa, y en esos lugares predominantemente los animales que son los portadores de estas garrapatas son animales que no están en el hogar, ¿sí? En Yucatán las zarigüeyas y los tejones y un montón de animales tienen ectoparásitos que son reservorios de la riqueza. Y entonces, cuando hemos compartido esta información con los yucatecos, dicen, no, pues usted la tiene bien fácil. Nosotros, si quisiéramos desparasitar a todos los animales de la selva yucateca, pues ¿cuándo carajo vamos a acabar de desparasitar todo ese animalero? ¿Sí? O los de las montañas rocallosas. Pero ustedes, en Mexicali, y yo lo veo como algo muy cierto, no tienen algodonales, trigales o parcelas sembradas con cebollín, que es lo que hay en Mexicali, donde haya garrapatas.
El problema está en los hogares, el problema está en los domicilios. Entonces está delimitado a donde el perro habita, ¿sí? Entonces ustedes tienen capacidad de controlar ese problema. Entonces por eso el peligro está en tu casa, ¿sí? Y se puede controlar. Bueno, yo espero que ustedes hayan tenido oportunidad de tomar un folleto de eso y que lo lean con calma. Hay documentos nacionales que nos dicen cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Yo creo que si hay autoridades aquí en Tecate que se les interesa, debería leer la norma oficial mexicana 032 y este artículo que está en el punto número 7, que es el artículo 143 de la Ley General de Salud, que le hemos dicho a las autoridades municipales de Mexicali, tienen que aplicar ese artículo aquí en Mexicali. La ley lo establece, que cuando se detecte un brote de esto, como este que tenemos en Mexicali, el personal que se designe por el municipio o por la Secretaría de Salud o por las autoridades para que vaya y elimine las garrapatas en 9 manzanas alrededor de donde vive un caso probable, ese personal debiera tener la seguridad de que va a poder entrar a todos los hogares y no nomás como se hizo en el transcurso del tiempo, que bueno, donde me permiten entrar entro y donde no me dejen entrar pues no entro y ahí dejo eso. Ese artículo lo dice muy claramente. Yo estoy rogándole a las autoridades de Mexicali y a las autoridades de la Secretaría de Salud que apliquen ese artículo y que no sigan dejando parches de eliminación de garrapatas junto a nidos de garrapatas que están ahí, ¿sí? Y este punto número 8 me parece que es importante. ¿A partir de cuándo se le dio importancia a la rickettsiosis en Mexicali? En el 2008 y el 2009 empezó a tener importancia, pero antes, 10 años antes o 7 años, el doctor Tinoco Gracia había publicado que él, investigando sangre de perros, había encontrado anticuerpos muy altos para rickettsiosis en esos perros. Entonces él decía, hay rickettsia aquí en Mexicali, ¿sí? Y no se le dio importancia a lo que el doctor Tinoco publicó hasta cuando hubo casos en humanos. Yo entiendo pues que habrá gente que si tiene un perro enfermo, pues ahí lo entierra, lo quema y se acabó. Y que en la condición de enfermos humanos con rickettsia sí despierta más interés. Pero lo que yo quiero recalcar en este momento es que la importancia de la rickettsiosis solamente se está enfocando los reflectores a los humanos, ¿sí? ¿Y cuántos enfermos van? Siempre que un periodista me entrevista a mí, me pregunta, ¿y cuántos casos llevas este año? Y de esos que llevas este año, ¿cuántos se han muerto? Pero nunca me preguntan, ¿y como cuántos hogares crees que todavía en Mexicali hay con perros y que tienen garrapatas? Y ahí está la raíz del problema. Cuando queremos que la población lea el periódico o lea los medios de comunicación y que tome conciencia de lo que estamos diciendo en la noticia, debería ser. En Mexicali todavía hay miles de hogares y miles de gente todavía que no cree que la garrapata es un problema, ¿sí? Y entonces hay miles de hogares donde hay todavía que trabajar, y no solamente en las colonias o en los domicilios o en los hogares donde haya un caso de rickettsiosis. Me parece que los casos de rickettsia y las defunciones de rickettsia son muchas, pero aunque son muchas, son solamente la puntita del iceberg que tenemos en Mexicali. El gran témpano de ese iceberg lo constituyen los miles de hogares donde hay todavía familias que no creen que la garrapata es problema, y los miles de perros que todavía están parasitados. Y bueno, ahí es donde deben enfocarse. Por ese punto número 8, que dice, esto quisiéramos que lo entienda la autoridad municipal, pero las autoridades municipales dicen, es que no tenemos capacidad. Bueno, pues hay que gestionar, ¿sí? Tanto recursos materiales como recursos humanos y recursos de comunicación para que se
conozca la verdad, porque si no, así vamos a seguir, nomás podando el problema, pero sin atacar su problema de raíz, ¿sí? Bueno, y algo que hemos hecho en Mexicali nosotros es hacer equipo con otros investigadores. Tengo la fortuna de ser maestro de la Facultad de Medicina, y entre mis compañeros que también son maestros, pues hay también inmunólogos y hay gente que maneja muy bien la bioquímica, y hemos hecho un protocolo con la Facultad de Medicina para que en 24 horas, cuando tenemos un caso internado en el Hospital General, nos digan: este paciente, la sangre que me mandaste, ¿tiene riqueza o no tiene riqueza? Porque los laboratorios nacionales y el laboratorio de la Secretaría de Salud, que se llama Laboratorio Estatal de Salud Pública, generalmente nos tardan 3 días en dar una respuesta. Y entonces estamos buscando técnicas de diagnóstico que sean más oportunas y más eficientes, ¿sí? Pues hay muchas cosas por resolver todavía. Creo que lo más importante que yo quería compartir con ustedes, cuando alguien me dice: pero ¿es factible realmente acabar con las garrapatas de Mexicali? Yo creo que sí. Yo creo que sí es factible. Nosotros creemos que la condición es que la gente crea que la garrapata ya cambió, porque hay mucha gente que dice: pues, ¿y por qué ahora las garrapatas de Mexicali están infectadas si antes no estaban infectadas? ¿Sí? Yo no sé si ustedes sepan, pero esto es un problema de la modernidad en relación a capacidad de comunicación que tenemos los humanos y los objetos. Que garrapatas existan infectadas con riqueza ya tiene más de 100 años que se conoce. La humanidad tiene más de 100 años. Cuando nos gobernaba Porfirio Díaz, en ese 1890, 1895, el año 1900, en Estados Unidos, un médico que se llamaba Howard Taylor Rickett, él observaba que cuando las personas que iban de camping a las montañas rocallosas y permanecían allá 3 días, 4 días, allá hacia su campamento, algunas de esas personas, cuando regresaban a los 8 días, a los 7 días, desarrollaban fiebre y todos los síntomas de la riqueza y se manchaban, ¿sí? Y entonces este hombre fue a las montañas rocallosas, recolectó garrapatas, con un microscopio pudo identificar las bacterias que estaban dentro de las garrapatas de las montañas rocallosas. Y esas bacterias que estaban dentro de las garrapatas de las montañas rocallosas eran las mismas bacterias que él encontró también en la sangre de los enfermos que iban a las montañas rocallosas, que acampaban allá, que al regresaban se enfermaban de fiebre y se manchaban. Entonces dijo: ya tenemos la causa, la etiología de esa gente que va a las montañas rocallosas y se enferma de manchas y fiebre. Es una bacteria. Algo que me parece hasta anecdótico es que él publicó sus hallazgos en revistas de prestigio internacional, y a México llegó la noticia, cuando nos gobernaba Porfirio Díaz, de que podía invitar a este señor a que viniera a México a investigar algo que a la gente le decía tobardillo, una enfermedad que estaba causando también fiebre y manchas por ahí, por el estado de Coahuila, por Durango y tal vez un poco por Sinaloa. Howard Rickett aceptó de Porfirio Díaz que viniera a México. La desgracia es que él, enfocándose en las garrapatas, se descuidó de las pulgas, y las pulgas también tienen riqueza, ¿sí? Le picaron las pulgas y Howard Rickett murió de rickettsiosis, ¿sí? En México. Yo tengo muy poca admiración por Porfirio Díaz, sobre todo a partir de su 10º año
presidente de México. Antes sí lo admiraba mucho toda su vida anterior, pero si algo le admiro de ese periodo, cuando ya no me parece que haya hecho cosas tan buenas para mi país, es que haya declarado 3 días de luto nacional porque se había muerto este gringo que había aceptado venir a investigar una enfermedad en México y que lo perdimos, la humanidad lo perdió a Howard Rickett. Los médicos que sabían de la importancia de su trabajo, a la muerte de Howard Rickett, decidieron a estas bacterias que este hombre descubrió, les vamos a poner su apellido. Y de aquí para adelante, estas bacterias se van a llamar rickettsiosis, ¿sí? Entonces, que las garrapatas están infectadas con rickettsia hace más de 100 años que lo conocemos. Pero ustedes entenderán que son enfermedades que por el desarrollo de las comunicaciones y el desarrollo de la tecnología, no era fácil que se regaran las enfermedades. Pero hoy, que alguien puede ir de camping a las montañas rocallosas y que puede transportar su perro o puede transportar su mascota y se regresa a Los Ángeles al siguiente día y luego ya como ya cumplió su sueño dice, este perro que me acompañó en las montañas rocallosas, pues se lo voy a regalar a mi compadre que vive en Mexicali, ¿sí? El perro no me quiero deshacer de él, se lo voy a regalar a Mexicali, a mi compadre, y así puede haber pasado. La facilidad con que se comunica hoy uno, ¿sí? Ha permitido que enfermedades como la rickettsiosis o como el ébola o muchas enfermedades se rieguen por las pertenencias de los humanos o por los mismos humanos o por las mascotas de los humanos. Y así pudo haber llegado a Mexicali una pura garrapata hembra en un perro. Ya saben, la garrapata permanece pegada al perro chupándole sangre hasta 2 días, a veces menos, pero en ese tiempo es suficiente para que se transporte desde un lugar donde hay un problema a otro donde no había. Y llegó a Mexicali garrapatas infectadas. La garrapata, ustedes saben que nomás consume alimento 3 o 4 veces, creo. Cuando nace, que acaba de salir del huevo y es una larva, tiene que chupar sangre para hacer su metamorfosis y convertirse en ninfa. Después pasan unos días y para poder convertirse en adulto vuelve a chupar sangre, ¿sí? Pero ese tiempo que chupa sangre será un día, cuando mucho, pero permanece 8 días abajo del perro. La garrapata no le debe estar así pegada al perro, nomás está pegada al perro mientras que chupa sangre, y ya cuando chupa sangre ya se baja y por ahí está escondida, por ahí anda invernando y vuelve a chupar sangre cuando se quiere reproducir, particularmente una hembra que tiene que madurar los óvulos, pues tiene que chupar sangre para tener nutrientes y vuelve a chupar sangre. Y entonces eso me permite hipotéticamente explicar que haya llegado a Mexicali un perro con 10 garrapatas infestadas. La garrapata ya en Mexicali encontró un ambiente favorable para desarrollarse, no hubo nadie que le hiciera fumigante, nadie que la molestara. La garrapata se bajó del perro cuando tuvo necesidad de volver a chupar sangre. Ahora le chupó sangre a perros de Mexicali, ¿sí? Perros de Mexicali que también le chupaba sangre otra garrapata que no estaban infectadas, pero que ahora con el perro infectado se infectaron las garrapatas de Mexicali. Y como no había la costumbre de desparasitar a los perros, pues se diseminó un problema, y por eso empezó en el occidente de la ciudad, y hoy, por no atender las recomendaciones de los expertos, el problema se sigue diseminando y sigue diseminando y diseminando. Ha sido tan importante lo que ha pasado en Mexicali que expertos en rickettsia de muchas partes del mundo han volteado a ver a Mexicali. ¿Qué está pasando en Mexicali? ¿Qué ocurre en Mexicali? Y no nomás han volteado a verlo, nos han preguntado a un congreso que hemos ido y decidieron la Unión Internacional de Rickettsiólogos de América Latina, decidió que Mexicali sea la sede del siguiente congreso. Vamos a ser sede del Congreso Internacional de Expertos en Rickettsiosis, ahora noviembre 6, 7 y 8, ¿sí? Me parece como algo muy contrastante que gente de Brasil, que gente de Europa, gente de España, gente de Costa Rica,
y gente de muchas partes del mundo, de Estados Unidos, se interesa en pasar en lo que está pasando en Mexicali, y que todavía haya gente en Mexicali que no se interese por este problema, ¿sí? Y entonces me parece que esto va a ser la necesidad de que difundamos esto, que lo expliquemos y que lo discutamos, y que muchas cosas que faltan por investigar se motive a gente para que las investigue, para que no esperemos a que tengamos muertos para reconocer que tenemos un problema. Si tenemos aquí garrapatas en los perros de Tecate también, o de Tijuana, vamos a esperar hasta que el problema esté con el Mexicali para interesarnos, o vamos a atender el problema ahora que estamos a tiempo, y que el problema puede ser que sea solamente eliminar las garrapatas de los hogares y de los perros. Y esa sería la comunicación que yo les quería compartir. Buenos días. Buenos días. Es un problema muy serio que tiene Mexicali. Sí. En lo que es el sector gobierno. ¿El doctor Cubillas? No, el sector gobierno. Ah, sector gobierno. El sí. gobierno. Hasta donde yo sé, ha implementado varias acciones para la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le ha faltado a esos programas o a esas estrategias para que sean realmente efectivas y hagan conciencia en la gente que si tienen un perro, un animal, tienen la responsabilidad de desparasitarlo y su entorno, fumigarlo? Sí. Entonces, a su opinión, ¿qué falta hacer? ¿Qué falta ese plus por parte de la entidad gubernamental? Excelente pregunta, le agradezco que la haya hecho. Mire, lo primero que debiera haber ocurrido y que no ocurrió es que las autoridades reconocieran que tenemos un brote. Y un brote significa, no es algo, lo que está pasando no es normal, no es posible. Esto ha sido el principal problema, o el número uno. Si la autoridad, que es la encargada de estar enterada de lo que está pasando, nosotros los epidemiólogos le decimos, tenemos un brote, y dice, no me espantes a la gente, ni uses esa palabra, ¿sí? Tenemos ahí riqueza, pero no es un brote. Nunca he querido reconocer que tenemos un brote, señor, ¿sí? No hay ninguna publicación que haya declarado el secretario de Salud, o el gobernador, el presidente municipal de Mexicali, que tenemos un brote. O sea, si un borrachito no acepta que es un alcohólico, nunca va a manejarse. O un diabético no acepta que es diabético, o un hipertenso no acepta que tiene un problema, pues no le va a dar importancia. Entonces, para mí ese es lo número uno. Estamos ante una situación que no es normal, que es un brote epidémico, y tiene que reconocer que tenemos ese problema. Número dos, tenemos que, ya que lo reconocimos, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los documentos nacionales lo dicen, los documentos nacionales lo dicen, y ya lo he dicho antes que usted llegara, estudia cómo es el problema de ese brote, cuáles son sus riesgos, estúdialo, y en cuanto lo estudies, ya que lo conozcas, estudia también, y la gente cómo percibe el riesgo, ¿sí? Y si ves que hay fallas en la percepción de riesgo de la población, corrígeles esas ideas que tienen, ya lo habíamos visto también aquí, corrígeles esas ideas, explícaselos con sencillez y forma clara. Tampoco se ha hecho eso, señor, tampoco se ha hecho eso. Y lo otro es que tampoco ha habido suficientes recursos, y lo que dice la norma oficial mexicana 032 dice, cuando detectes un caso probable de enriquecerse en un domicilio, hay que eliminar las garrapatas de 9 manzanas alrededor de ese domicilio, hay que eliminar las garrapatas. Pero si en esa colonia se presentan 2 casos, ya no nomás uno, ya no te limites a nomás eliminar las garrapatas de 9 manzanas alrededor, debes eliminar las manzanas de toda la colonia, o de todo el ejido en caso que sea un ejido, no nomás 9 manzanas. Eso tampoco se ha hecho. Yo les explicaba a mis compañeros, va la brigada con pocos recursos, y entonces pide permiso a una casa donde empiezan, no está mi papá, y yo no quiero que, no, está bien, pues, la siguiente casa, no, aquí no vive nadie, aquí está cerrado, la siguiente casa lo deja que entren, a la otra tampoco entran. Ese trabajo no sirve, nos estamos engañando. Entonces, eso es lo que se ha hecho en Mexicali, y hay que reconocerlo con honestidad, ¿sí? Para reconocer el origen del problema. Me parece que es una cosa que hace falta. Mande usted, señor. Hablando del problema, yo estaba en la zona, sé que allá hay no sé cuántos
ganado, su carne. Ah, sí. ¿Verdad? Y parece que también es parte del origen de la garrapata, ¿no? O sea, porque la garrapata no más es en perros, es de todo tipo de animales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto probabilidad hay de que también haya habido ganado que haya venido infectado, no más perros, y que han originado eso? Y la otra me llama la atención que el gobierno federal, que en estos casos tiene la autoridad en cuestiones de salud, ¿verdad? De intervenir indistintamente si el gobierno municipal o el gobierno estatal no quiere, ¿no? Hablando precisamente de una especie de problema más grave, ¿no? Sí, epidémico. En esta parte, ¿cómo ha participado el Secretario de Salud en entender que sí hay un problema? Muy bien. Y que, vamos a decir, sí es cierto, en mi casa murieron 2 perros, Sí. porque no sé si les pega la riqueza también a los perros. Sí, claro. Bien. Y todo lo que hice yo fue incinerarlos completamente para que los demás perros y seguir fumigando. Pero me preocupa eso de que hay muchos perros pululando y sigue lo mismo problema. Entonces, no era un ordenamiento, así como me acuerdo que lo hicieron por una enfermedad que no existía a nivel federal y que compraron medicamentos y se gastó un dineral. Para verlas aplicar una campaña intensiva en las horas de conflicto. Pues gracias por hacer su participación. Hizo usted 3 comentarios muy buenos. Voy a tratar de responderle a cada uno de ellos. Entonces, la primera observación que hacía era que ¿El gobierno federal? no. Lo de la... Sí, muy bien. Mire, señor, científicamente se sabe, y aquí hay veterinarios que me pueden corregir, que hay como unas 40 variedades de garrapatas, ¿sí? Y de esas variedades de garrapatas, solamente hay como 4 o 5 que transmiten la riqueza. Las otras, aunque son garrapatas, no transmiten la riqueza. Pueden transmitir otras enfermedades, pero no riqueza. En el caso de Mexicali, tenemos ya muy bien identificado que la garrapata que nos está dando problemas de riqueza es una que científicamente se llama Ripicephalus sanguineus. En el ganado de Mexicali hemos encontrado, sí lo hemos buscado, garrapatas, pero no son Ripicephalus sanguineus. Son bolis, creo que se llaman la garrapata del ganado, ¿sí? Esa no se contamina de riqueza, esa no transmite la riqueza. Entonces, eso que usted nos dice, también mucha gente ya nos lo ha dicho en Mexicali. ¿Ya investigaron a su carne? Sí, porque su carne tiene una gran planta ahí cerca del occidente de la ciudad de Mexicali, donde empezó el problema. Sí, ya la investigamos. Y las garrapatas del ganado no tienen riqueza, no es la garrapata que transmite la enfermedad, y entonces no debemos confundirnos, porque si nos confundimos vamos a diluir nuestros esfuerzos. Yo creo que hay que aceptar que hay garrapatas en el ganado, pero no es la garrapata que transmite la riqueza. Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Una cosa muy importante es que, vamos a decir, está comprobado que sanitariamente el ganado bovino en Mexicali está, de acuerdo en 1930-40, ya está libre de garrapatas, no hay, ¿verdad? Se supone que a lo mejor es por eso. No, sí puede ser que de repente llegue un lote que venga. Baja California está libre de garrapatas del ganado bovino. Sí, mire, de repente puede ser que llegue un lote, ¿sí? Lo voy a decir aquí, incluso espero no hacer alarma. Los veterinarios se han encontrado incluso ganado que viene de Veracruz o de otra parte del país con rabia, ¿sí? Entonces, si hay una vigilancia en el ganado y cuando lo identifican, lo han sacrificado y hacen lo que tienen que hacer, pero entonces que quede claro que no hay un hueco ahí en relación con el ganado ni con la garrapata del ganado. La garrapata que nos está dando problemas es una garrapata que tiene preferencia por vivir alimentándose de la sangre del perro, y solamente cuando se ve muy necesitada, así que no hay ni un perro para chupar sangre, ya es tiempo que haga yo mi siguiente toma de sangre, pues aunque sea un humano, ¿no? Se le trepa al humano, ¿sí? Pero no es que la garrapata le guste vivir de dentro o chupar la sangre del humano. Incluso se han encontrado de estas garrapatas, así en raras ocasiones, en pollos o en gallinas, pero es una cosa muy rara porque no le gusta la sangre
de esos animales esa garrapata. Ella tiene su preferencia por la sangre de los perros. En eso yo hago una comparación chusca. En eso las garrapatas se parecen a mí, porque tienen una preferencia muy marcada aquí en trepársele, ¿sí? Y yo digo que solamente que me vea muy urgido, pero muy urgido, me treparía a otro ser que no sea el que yo tengo preferencia por treparme, ¿sí? Yo espero que la comparación no haya sido tan grotesca, pero que se entienda que no es la garrapata ripicéfalos sanguíneos amante de andarse trepando al ganado, ¿sí? Eso es número uno, es importante. Número dos, usted hablaba de que si hay leyes nacionales que exijan que se actúe municipalmente correctamente para eliminar este problema. Sí las hay, señor. Yo por ahí las mencioné. Yo nomás hablaré de tres. Uno que es la Ley General de Salud, en su artículo 143, que dice cómo se debe actuar. Y no se ha hecho caso. Y lo hemos denunciado y nos dicen, no, pero si es que obligamos a que la gente lo deje entrar, nos van a prender una acusación y luego se va a hacer un escándalo y la colonia se va a levantar inconforme y no, mejor no haga ese escándalo. Por no cumplir ese artículo de la Ley General de Salud, el 143, no se actúa eliminando la garrapata correctamente. Y hay otro documento que se llama la Norma Oficial Mexicana 032, que también dice cómo debe hacerse, como yo explicaba, 9 manzanas alrededor de un caso probable, ¿sí? Hasta antes del 2015, que fue cuando el problema iba para arriba, solamente se iba a hacer trabajo en las colonias de casos demostrados. Ni siquiera se hacía caso a que un caso que sea probable, vaya, no. Solamente que me demuestre que tiene el problema, vamos a ir a hacer trabajo de comunidad. Entonces, ha habido fallas muy drásticas, muy dramáticas, que los gobiernos que hasta ahora no hemos tenido no han establecido. Eso es una verdad. Yo creo que esas son las preguntas que usted hizo más significativas y hay que decirlo con toda honestidad para que no les pase lo mismo a otros municipios o otros lugares donde vean este programa cuando lo reproduzcan por los medios masivos. No sé si fue suficiente lo que expliqué para disipar sus dudas. ¿Alguien tiene otra duda más? ¿Alguien tiene un comentario más? ¿Sí? Yo como veo que aquí hay médicos, podría compartirles lo que yo he concluido cuando hablo de que, ¿y cómo tienen que hacer los médicos para que se haga el diagnóstico? Miren, nosotros decimos que los médicos de humanos, no hablamos de los médicos veterinarios, los médicos de humanos en Mexicali, cuando vean un enfermo que tiene estas 4 características, tienen obligación de sospechar que la enfermedad que está presentando su enfermo sea una rickettsiosis o una fiebre manchada. 4 características. Miren, fiebre por más de 2 días. Fiebre. Tiene fiebre el niño. Pero aparte está bien llorón y le duele la cabeza y dice que le duele la espalda. Tiene dolores. Aparte de calentura, tiene dolores. Dolores de panza, dolores de la espalda, que le duelen las piernas. Esos 2 síntomas. Y el tercero, la persona deja de hacer su vida normal. Si es un niño ya no quiere ir a la escuela, o si es muy chico que no va a la escuela ya no quiere comer, o si es un trabajador pues no quiere ir a trabajar porque se siente mal el paciente. Esos 3 síntomas son muy importantes y hay como unas 20 enfermedades. Hay como unas 20 enfermedades que producen esas mismas molestias. Entonces, si tenemos 20 enfermedades que causan esas mismas molestias, pues nos pueden confundir. Entre ellas está la influenza, entre ellas está el dengue, otro montón de enfermedades, ¿sí? Y entonces, nosotros recomendamos a los médicos, cuando ves a alguien que trae esas 3 molestias, hazle una buena exploración física. Revísalo por favor. Y, como dice el punto número 4, si al revisarlo, al explorarlo, no encuentras evidencia de por qué trae fiebre, dolores y malestar general, tienes obligación de decir, esto puede ser una riqueza,
y manténlo en vigilancia estrecha. Ese es como que el botón que enciende, hey, tengo que pensar que este paciente puede tener riqueza. ¿Sí? Mande usted. Yo no soy doctor, pero cuando están estos síntomas, en un estudio, un SMAC 21 o un general de orina, ¿le da esas referencias de la riqueza o no? ¿O tiene que ser un análisis específico para la riqueza? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Mire, nosotros decimos que la cara de los médicos cuando tienen esos casos y no encuentran por qué trae esas molestias, se le tiene que prender el foco y hay exámenes que se tienen que hacer para ver si no trae los leucocitos elevados en su sangre, ¿sí? Y otro dato muy importante, para ver si no trae las plaquetas de su sangre también bajas. Esos dos datos son muy importantes, ¿sí? Pero también se tiene que hacer otro examen, porque puede ser que esa molestia las cause una infección de vías urinarias. Mándale a hacer un examen general de orina, ¿sí? O mándale a hacer un exudado faríngeo, ¿sí? Y eso lo tienes en menos de 24 horas, en el tiempo que estamos diciendo que tiene que buscarse. Pero si la orina está bien y las plaquetas están bajando y los leucocitos están incrementando, entonces de esas enfermedades que están ahí, le digo a los médicos, abran su abanico de posibilidades y piensen que todo esto que está ahí puede estar explicando, puede ser la enfermedad de tu paciente. Pero si tú dices, pues yo creo que no es una infección viral, o yo pienso que no es una infección por retrovirus, o no es dengue, o no es una infección del oído, entonces sí, ya que pasó un día, pero nomás un día, mándale a hacer exámenes específicos, ahora sí, ¿sí? Y hay que decirlo con toda honestidad. Los exámenes específicos en Baja California, nomás las hacen 3 laboratorios. Hay que decirlo con toda honestidad. Los exámenes específicos, que es analizar suero del paciente para ver si no trae elevado los anticuerpos contra la riqueza. Ese es un examen de suero, ¿no? O de glóbulos rojos para ver si le encuentras el DNA de la riqueza. Pero esos exámenes nomás se hacen en 3 laboratorios. El Laboratorio de Salud Pública, que está en la calle F y Mecánicos de Mexicali, el Laboratorio de la Facultad de Medicina, que está ahí en el Centro Cívico, y el Laboratorio del Instituto de Investigaciones Veterinarias. Ningún otro laboratorio hace esos exámenes. Hay otros exámenes que son como de 1940, se llaman reacciones febriles. Esos no sirven para hacer diagnóstico, es como querer ir de aquí a Mexicali en burrito como se iba hace 50 o 60 o 70 años. No es un examen actual. Entonces, nomás hay esos 3 laboratorios. Está la invitación a que los laboratorios que quieran certificarse para que puedan procesar esas muestras se comuniquen al Laboratorio Nacional, el Laboratorio Nacional los capacite y que ellos compren su equipo y puedan hacer este procedimiento. En Mexicali hay como 4 laboratorios que están en eso ahorita, buscando la certificación del Laboratorio Nacional de Epidemiología para que si compran el equipo, la gente vaya a hacerse el examen ahí. Pero entonces no es un examen que se haga en cualquier laboratorio, hay que decirlo con toda honestidad. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más o algo? Creo que se nos acabó el tiempo. Pues bueno, muchas gracias por asistir. Gracias, doctor. En serio, es siempre un gusto y un honor todo lo que uno va aprendiendo con sus ponencias. En nombre del Foro Social Municipal, le damos las gracias y le hacemos entrega de este reconocimiento, donde le damos las gracias por su participación en el foro con su charla de riqueza, y pues nos deja tarea para correr la voz y ser ahora sí promotores de prevenir este problema que es un problema social y de salud. Okay. Muchas gracias. Gracias.